Hola, muy buenas amigos. Hoy vamos a ver en este vídeo el código de colores de las resistencias. Como se sabe por los colores que tienen las resistencias qué valor tienen, cómo se calculan, cómo se suman, cómo se ponen en paralelo o en serie y las tolerancias que tienen. Os voy a enseñar a hacer unas fórmulas rápidas y unos pasos muy básicos para poder saber qué resistencia tenéis y qué valor tiene simplemente sabiendo la tabla de colores de la resistencia y su equivalencia. Bien, bueno, pues como ya he dicho en otros vídeos, hay dos formas de poner las resistencias. O bien se ponen en serie o bien se ponen en paralelo. Vale. Cualquiera de estas dos formas de ponerlas son, pues esta por ejemplo, vamos a ponerla que son 10 ohmios, 10 ohmios, estas son 10 ohmios y 10 ohmios, ¿vale? Todas las resistencias las vamos a poner de 10 ohmios para que los cálculos sean rápidos y sencillos. Cuando están en serie, en esta situación, cuando están en serie, las resistencias se suman. Esto es R1 más R2, R total, esto es igual, pues 10 más 10, 20 ohmios. Si medís con el polímetro entre este punto y este punto, os van a dar que esto son 10 ohmios. O sea, 20 ohmios. Bien, cuando están en paralelo y solo hay dos en paralelo, esto es R1 por R2 partido de R1 más R2. Y esto es R total. Vale, pues estas son 10 por 10, que serían 100. 10 más 10 serían 20. ¿Vale? Estos son todo ohmios. Resultante de esto, quitamos estos ceros y dividimos 10 entre 2, queda un valor de 5 ohmios. Como veis, estos 5 ohmios de aquí es el valor de la mitad de una de ellas. Esto es cuando los valores son iguales. Por eso esto es muy fácil. Cuando tenéis dos resistencias que veis que son de 200K cada una, sabéis que si están puestas en paralelo van a ser 100K. Bien, cuando hay que hacer o solucionar un circuito de este tipo que ponen, pues yo que sé, por ejemplo, tenemos una resistencia en serie de 5 ohmios, luego tenemos un paralelo con una resistencia de 10 ohmios, otra de 10 ohmios, y luego tenemos otro circuito en serie, otra resistencia en serie, que son otros 5 ohmios. Vale, pues para resolver esto y saber qué resistencia total hay entre este punto y este punto, es tan fácil como hacer lo que hemos estado viendo aquí. Consiste en primero solucionar estas que están en paralelo, que sabemos que 10 ohmios y 10 ohmios son 20 ohmios, lo dividimos entre la suma y en esto, como son estas dos resistencias son exactamente iguales, ya sabemos que esto, el resultado de esto sería un circuito equivalente a esto, una resistencia de 5 ohmios, otra resistencia de 5 ohmios, que esta es esta, esta es esta, y este conjunto de resistencias que están en paralelo, al hacer esto que os he dicho aquí, esto se quedaría en 5 ohmios. Entonces todas estas serían 5 ohmios. Si nosotros medimos con el polímetro entre este punto y este punto, aquí la resultante, la R total, serán 15 ohmios, porque al estar en serie, todas las resistencias, como en este caso, se suman. Vale, podemos tener, a partir de esto, podemos tener el circuito más complejo que queráis, que se soluciona siempre de esta forma. O sea, esto es lo más básico y lo más sencillo de hacer. Se solucionan de esta forma. Y los valores estos me da exactamente igual los que queráis poner. Si queréis hacer la prueba, podéis hacerla. Luego en los comentarios me dejáis si siempre os funciona la fórmula esta. Si os funciona la fórmula y si esto se queda solucionado así de esta manera. Vale, pues ahora vamos a ver otra cosita. Vamos a suponer que en vez de tener dos resistencias, lo vamos a complicar un poquito más. Tenemos una resistencia y ahora en vez de tener dos resistencias, tenemos 4 resistencias. ¿Vale? Las tenemos así. Esta sigue siendo 5 ohmios. Y ahora esto lo vamos a complicar. Lo que pasa es que, bueno, yo no voy a hacer los cálculos. Os lo voy a enseñar porque no voy a estar con la calculadora. Esta vamos a poner que son 10 ohmios, esta 5 ohmios, esta 20 ohmios y esta vamos a poner que son 30 ohmios, por ejemplo. ¿Vale? Entonces queremos saber
entre este punto y este punto, ¿qué resistencia tenemos con todos estos valores? Vale, pues como hemos hecho aquí, primero se soluciona este conjunto, que son las que están en paralelo, ¿vale? Y para solucionar este conjunto lo vamos a hacer fácil. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Primero solucionamos estas de aquí, luego solucionamos estas de aquí, nos quedaría un circuito como este de aquí, con la resultante de entre estas y estas se nos quedaría esto, volveríamos a solucionarlo igual y al final se nos quedaría un circuito en serie, que es lo más rápido y lo más fácil, porque es sumarlas todas. Por ejemplo, en este caso sería la resistencia 1 por la resistencia 2 partido de la resistencia 1 más la resistencia 2. Vale, pues estas por estas, estos son 50 ohmios y esto por este partido aquí serían 50 entre 15, ¿vale? Y entonces esto de aquí ya se nos quedaría con la división esta, 50 entre 15. Ahora vamos a solucionar estas, son 20 y 30, por lo tanto aquí haríamos igual R1 por R2 partido de R1 más R2. Estos son 20 por 30, son 600, partido de 50. Estas seguirían y serían 60 entre 5. Bien, pues ahora, como ya tenemos los valores estos que nos han salido aquí, que he dicho que no los voy a calcular, no voy a estar con la calculadora, tenemos la resultante del circuito este, sería un circuito parecido a este. Sería una resistencia, que esta sí sabemos el valor, que son 5 ohmios, y ahora nos quedaría un circuito, porque ya lo hemos simplificado, se nos quedaría un circuito así. Este valor sería R total 1 y este valor sería R total 2. Aquí sería R total 1, R total 2. Los valores que os den aquí, los ponéis aquí. Y volvéis a hacer la misma operación. R total 1 por R total 2 partido de R total 1 más R total 2. Y esto os dará un resultado. El resultado, pues el que sea. ¿Vale? Hacéis las cuentas si queréis y al final os quedará un circuito que sería una resistencia, otra resistencia, este sería 5 ohmios, esta sería la R total, la que hemos hecho aquí, que se ha complicado, o sea que se ha simplificado aquí, y sería esta. Entonces ya sería nada más que sumarlo. R1, que sería esta, más R total, vamos a poner X para diferenciarla. Y aquí, esto, el valor que nos dé aquí es sumar estas dos. Esto es así de sencillo y así de fácil. Ahora os voy a enseñar la tabla de resistencias. Perdonadme un momento, voy a coger el teclado. A ver si... ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, pues aquí os voy a mostrar ahora en la pantalla un gráfico, ¿vale? Que lo estaréis viendo ya. Vale, pues esto es una resistencia. Tiene un color negro, un color rojo, un color verde y un color al final más separado de los demás, que es color plata. Vale, si nos vamos aquí abajo, vemos que el color gris, el color plata, este último color en esta resistencia, porque las resistencias tienen 3 colores y luego tienen la tolerancia. Ahora os voy a explicar otra cosita de las resistencias, porque estas son resistencias normales y corrientes. Hay otras resistencias que son de precisión y esas os las explico ahora, cuando entendáis estas de aquí. Vale, pues este último de aquí es la tolerancia. Si veis aquí, está indicando que esta es la tolerancia. Si fuese de color rojo, la tolerancia sería de un 2%. Si fuese dorado o oro, sería de un 5%. Y si es de color plata, sería un 10%. Vale, pues como vemos aquí, los colores, por ejemplo, este es el negro, que la primera banda corresponde a la primera franja de este lado. Entonces, como es negro, pues es 0. La siguiente sería a la segunda, el segundo color, que sería la segunda banda, que entonces como es rojo sería 2. Y el verde es el multiplicador, ¿vale? Este multiplicador quiere decir que a este color negro y a este color rojo hemos visto que antes el negro era 0 en la primera banda, 2, hay que multiplicarlo por el número de veces que venga aquí en la banda verde, que es el tercero. El tercero sería el verde y habría que multiplicarlo por 100.000.
5 ceros, vamos, básicamente. Porque si os dais cuenta, esto sigue un orden, ¿vale? Esto es negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Y empieza con el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el verde es el 5. Pues esto es tan sencillo como ponerle a este color, si es un 0, que es el primero, el rojo, que es un 2, pues luego añadirle 5 ceros. Si fuese de color café, aquí pone color café, pero bueno, es por la traducción, esto es marrón, ¿vale? Sería multiplicarlo por 10, o sea, añadirle un 0. Ahora vamos a hacer a ver que cambie la hoja. Vamos a suponer que tenemos una resistencia que sus colores son, esta es la resistencia, la que hemos visto ahí arriba. Tenemos una franja, tenemos dos franjas, tenemos tres franjas y tenemos la tolerancia aquí al final. Vamos a suponer que esa tolerancia es color oro, ¿vale? Esta vamos a suponer que es amarillo. Esta vamos a suponer que es color rojo y esta vamos a suponer que es color verde, por poner unos colores. Vale, pues entonces esto, con la tabla esta que tenéis ahí arriba, vale, pues entonces el verde hemos dicho que es 5, por lo tanto sería un 5. El rojo hemos dicho que sería 2, por lo tanto es un 2. El amarillo hemos dicho que es multiplicarlo por 4, o sea que habría que ponerle 4 ceros. Esto siempre es en ohmios, ¿eh? Este valor que os da es en ohmios. Por lo tanto, esta resistencia que hemos figurado aquí ahora mismo, verde, rojo, amarillo, sería una resistencia de 520 kiloohmios. Es así de sencillo. Si queréis, para no tener que estar con las tablas, porque esto de estar buscando la tabla es un rollo, esto es mejor aprendérselo. Y es muy sencillito aprendérselo. Lo único que hay que aprenderse es el orden del color. Yo hace muchos años que me lo aprendí, ¿vale? Porque este código de colores lo uso en más cosas. Por ejemplo, cuando hay que poner, aunque no viene al caso, pero bueno, cuando hay que poner un telefonillo en marcha, ¿vale? El telefonillo tiene una serie de hilos. Dependiendo de la cantidad de plantas que tenga el edificio, pues lleva unas mangueras que son de multicolor. Entonces yo este código de resistencia me lo aprendí y lo aplico ahí también. Empiezo por la planta 0, pues el negro, la planta 2 el marrón, la planta 3 el rojo. Siempre en el mismo orden, y esto es muy fácil. Os ponéis aquí al lado negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, violeta, gris, blanco, y empezáis aquí con las tablas. Empezáis con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Es así de sencillo. Una vez que os memoricéis esto, ¿vale? Esto no hace falta porque esto es ponerlo en orden y ya está. Es simplemente memorizar esto: negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Una vez que lo memoricéis y que sepáis en el orden que va, luego el resto es facilísimo. Podéis hacerlo in situ, sin necesidad de tener que estar con la tabla ni nada, porque este orden es el mismo aquí. Este es para la primera banda, ¿vale? De la resistencia, que sería esta de aquí. La siguiente banda sería lo mismo, porque si os dais cuenta en la tabla que os tengo puesta en pantalla, la segunda banda sería lo mismo. Y en la tercera banda es el multiplicador, ¿vale? Es por la cantidad de veces que hay que multiplicar el valor que nos dé aquí y aquí. Por lo tanto, también es muy sencillo. A este se le multiplicaría por 1, ¿vale? 1 por el valor que dé. A este se le multiplicaría por 10, sería un 0. A este se le multiplicaría por 2, serían 2 ceros añadidos. Esto es por 100. Esto es por 10. No pongo por 10, por 100, por 1000. Es simplemente el mismo color. El marrón, pues se le añade un 0. Vamos a poner que tenemos una resistencia, como hemos visto antes, de 52, que el primer valor es el verde, que corresponde al 5. El segundo valor es el rojo, que corresponde al 2. Vale, pues ahora el multiplicador no hace falta tampoco que os lo sepáis. Sabéis que es amarillo. Pues sabéis que el amarillo son 4. Pues 1, 2, 3 y 4. Ya está. Que en verde y amarillo vamos a poner que es violeta. Esto lo vamos a cambiar y vamos a poner que es violeta. Pues son 7. 1, 2, 3, 4, pues 3 ceros más. Por eso no ponía yo los números delante, porque esto es muy fácil. Esto es añadir al final del valor
la cantidad de ceros que diga esto. Si esto es un 5, 5 ceros. Que es un 6, 6 ceros. O sea, esta es la tabla. Esto os podéis olvidar de ello. Simplemente os tenéis que aprender el orden este. Negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Si os lo aprendéis en este orden y es muy sencillito, os va a costar 1 o 2 días aprenderlo, como mucho. Una vez que sepáis el orden este, el resto ya sabéis cómo va. 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9 y el siguiente también. Y luego multiplicarlo por los ceros. Entonces, como hemos visto en este caso que es violeta, tenemos aquí la resistencia esta. Entonces, dividimos entre 1000, dividimos entre 1000 y el valor este serían 520 megaohmios. Este valor serían 520 megaohmios de una resistencia que el primer color fuese verde, el siguiente fuese rojo y el siguiente fuese violeta. No me estoy metiendo con la tolerancia. Las tolerancias, hay 3 tolerancias. La roja, que es un 2%, la color oro, que es un 5%, y la color plata, que es un 10%. Vale, pues normalmente no vais a encontrar resistencias de este tipo, que son resistencias normales y corrientes estándar, no las vais a encontrar prácticamente nunca que tengan de tolerancia color rojo. No os equivoquéis, no os equivoquéis porque os encontréis una resistencia que el último color sea rojo, ¿vale? Porque ahora os voy a explicar. Esta resistencia hemos dicho antes que son estándar. Hay unas resistencias que se llaman resistencias de precisión. Esas resistencias de precisión son exactamente igual que estas, pero hay una diferencia, que en vez de tener 3 bandas de color, tienen 4 bandas de color más la tolerancia. Hemos dicho que tiene 3 bandas de color y la tolerancia. En estas de precisión tienen 3 bandas de color y la tolerancia. Se hacen igual. La tabla es igual que esto, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, negro, aquí tenemos marrón, verde y amarillo. Y la tolerancia vamos a poner que es un rojo. Cuando veáis esta resistencia vais a ver, coño, pues si no tiene ni color oro ni color plata, vale, tiene color rojo, es un 2%, ¿vale? Es un 2% del valor que nos dé aquí. Entonces en esto igual, este sería un 0, el marrón sería un 1, el verde sería un 5 y el amarillo sería 6 ceros. 6 ceros. Entonces esta resistencia serían 1,5 megas. A ver, lo he puesto así muy facilito. Normalmente no suelen ser así, ¿vale? Porque estos valores, a ver, que si no me he equivocado, no me he equivocado, vale. A ver, estos valores, esto sería 1,5 megas, ¿vale? Con una tolerancia del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la desviación de este valor solo es un 2%, ¿vale? Estas son resistencias de precisión y se calcularían así. Para el tema de calcularlas ya lo hemos visto antes. Entonces, bueno, yo os dejo la pantalla esa ahí para que la veáis. Muy sencillito de aprendérselo, como he dicho, es muy sencillo. En el momento que lo repitáis 4 o 5 veces, vais a ver que os sale instantáneo. Negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. O sea, en el momento que lo repitáis así, de seguido, con la tabla delante, o sea, viendo los colores y diciéndolo, se os va a quedar y no vais a tener ningún problema. Vais a coger una resistencia, la que sea, y vais a decir, vale, pues este color es tanto, esta resistencia es de tal, y no tenéis que estar tirando de tablas. Es un consejo, aprenderos este orden de colores, el orden este, porque luego esto, como hemos dicho, es todo seguido. Esto no implica dificultad. Lo que es más difícil es aprenderse, a ver, difícil entre comillas, es aprenderse el orden del código de colores este. Una vez que sepáis el orden de este código de colores, lo demás es rodado, es pan comido. Y bueno, pues esto es lo que os quería explicar del tema de las resistencias. Estas os las vais a encontrar muy poquito, pero bueno, si os las encontráis, para que no digáis, esta tiene 5 rayas. No es que tenga 5 bandas. No tiene 5 bandas, tiene 4 bandas y la tolerancia, porque son resistencias de precisión. Son unas resistencias que son más exactas. Pero se calculan igual. Vamos a hacer otra. En vez de poner este negro, vamos a ponerla de un valor que en vez de ser 0, porque esto normalmente el primer color no es 0 en estas resistencias. Entonces, vamos a ver otro valor
distinto. Esto vamos a seguir manteniendo lo que es rojo por el tema de la tolerancia. Este le vamos a poner que es un marrón. Esto le vamos a poner que es un rojo. Esto le vamos a poner que es un verde. Y esto le vamos a poner que es un gris, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en esta igual, si vemos el rojo es 2, pues esto sería un 2. Esto hemos dicho que es verde, sería un 5, pues esto es un 5. Ahora aquí en estas resistencias de 3 colores, la tercera banda sería el multiplicador. En este caso, como hemos dicho antes, este no es el multiplicador, este es otro más. El gris sería 8, ¿vale? Y el multiplicador sería el último color, el color 4, que hemos dicho que sería marrón, o sea, habría que multiplicarla por 0, ¿vale? Esta resistencia sería exactamente de 2580 ohmios, con una tolerancia del 2%, ¿vale? Estos colores sí os los vais a encontrar. Esto es muy inhabitual porque poner un color negro que es 0 no, en una resistencia de precisión no viene al caso. Normalmente los vais a encontrar así. Esta resistencia es de 2580 ohmios, ¿vale? No son 2,5K, serían 2,58K, ¿vale? 2,58K, no 2,5K y el último ya se desprecia, no. Al ser una resistencia de precisión, todos los números importan, todos los valores importan, por eso es de precisión. Y no tenéis que tener en cuenta nada más. Esto es sencillito, fácil. Este vídeo para la amiga Verónica, que estaba con exámenes, espero que le venga bien, y para todos vosotros que sepáis y tengáis algo más de conocimiento sobre el tema de las resistencias. Esto es todo, amigo. Espero que os estén gustando los vídeos estos, que os suscribáis, que me dejéis en los comentarios qué os parece, y nos vemos en el próximo vídeo.